es un tumor epitelial maligno originado en las células basales de la epidermis y los anejos. Casi siempre tiene un comportamiento biológico benigno y casi nunca produce metástasis, por lo que algunos autores le denominan incorrectamente como epitelioma. Los carcinomas vasocelulares son los tumores malignos cutáneos y no cutáneos más frecuentes, representando el 75% de todos los tumores cutáneos no melanomas. Su mayor incidencia es a partir de los 50 años, aunque cada vez se ve más en población joven, siendo raros los casos en personas de raza negra. El 40% de los pacientes con un carcinoma vasocelular tendrá otro en los 10 años siguientes. Etiopatogenia. El factor causal más importante es la exposición solar en individuos genéticamente predispuestos. En fototipos 1 y 2 puede aparecer en zonas no fotoexpuestas. Existe un trastorno genético autosómico dominante, el síndrome de Gorlin, en el cual los pacientes desarrollan múltiples carcinomas vasocelulares y a una edad temprana. Clínica. Siempre aparece de nuevo sobre piel sana, es decir, no se asocia a lesiones previas o precancerosas, como veremos que ocurre en el carcinoma escamocelular. Son más frecuentes en la cara, pero en un 30% aparecen en el tronco y más raramente en extremidades. No afecta a mucosas. Suelen ser asintomáticos y de crecimiento lento y progresivo. Presenta varias formas clínicas que desde un punto de vista práctico y para su tratamiento posterior se diferencian en expansivos e infiltrantes, estos últimos con un alto potencial de agresividad local. Fundamentalmente existen 4 formas clínicas: el carcinoma basal nodular, el superficial multicéntrico, esclerodermiforme y pigmentado. El carcinoma basal nodular es la variante más frecuente. Suele aparecer como una pápula hemisférica, rosada, firme, con telangiectasia en su superficie y un aspecto brillante y perlado. A veces aparece como una lesión lobulada con ulceración y entonces se denomina ulcus rodens y con límites netos. El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con los nevus intradérmicos y con la hiperplasia sebácea pigmentada. El carcinoma basal superficial multicéntrico aparece como una placa de superficie rosada, bien delimitada, cubierta de pequeñas escamas o costras. Sobre todo aparece en tronco y con frecuencia suelen ser múltiples. Hay que diferenciarlo del eczema numular y de la enfermedad de Boven. El carcinoma vasocelular esclerodermiforme generalmente aparece como una placa de aspecto cicatricial de color marfileño. Al ser infiltrante y mal delimitado, es una de las variantes más agresivas con altas tasas de recurrencia a pesar del tratamiento quirúrgico. El carcinoma basal pigmentado es relativamente frecuente porque muchos carcinomas tienen una moderada cantidad de pigmento. En algunos de ellos es muy llamativa y deben diferenciarse del melanoma maligno. De todo modo, siempre a pesar de la pigmentación, mantienen el aspecto perlado y clásicamente se les conocía como el signo de la maldición de la perla negra. El tratamiento de elección va a ser la cirugía, excepto en los carcinomas basales superficiales. Si son infiltrantes, hay que valorar la cirugía micrográfica de Mohs por sus mejores resultados. En algunas formas clínicas está indicada la terapia fotodinámica, pero es un procedimiento muy costoso. En los casos de carcinoma vasocelular avanzados inoperables o con metástasis, está aprobado el tratamiento oral con un inhibidor de la vía del erizo, el vismodegib. Los carcinomas vasocelulares pueden producir una gran morbilidad en ancianos, por eso es muy importante tratarlos todos con una u otra forma de terapia a pesar de la avanzada edad, ya que luego nos podemos arrepentir. En la imagen vemos los resultados de un carcinoma basal avanzado e infiltrante que no se operó en su momento. Los carcinomas vasocelulares superficiales del tronco, en los que no haya duda diagnóstica, se pueden manejar en atención primaria mediante la criocirugía o la aplicación de imiquimod tópico por las noches, 5 noches en semana durante unas 6 semanas. Siempre hay que avisar al paciente de que esto le provocará eritema, erosión y costra muy aparatosa en la mayoría de los casos. La dermatoscopia ha demostrado ser una técnica tremendamente útil en el diagnóstico del carcinoma vasocelular, tanto en su forma pigmentada como no pigmentada.
Los criterios se dividen en negativo, es decir, no debería estar presente para el diagnóstico, que sería la ausencia de una red de pigmento, aunque hay que tener en cuenta que hasta un 2,8% de los carcinomas vasocelulares pueden tener estructuras reticuladas en alguna zona, pero se considera excepcional. Y una serie de criterios positivos que deben de estar presentes, como mínimo al menos uno de ellos, como son grandes nidos ovoides azul-gris, múltiples glóbulos de color azul grisáceo, áreas semejantes a hojas de arce, estructuras radiadas en rueda de carro, ulceraciones y telangiectasias arboriformes. Este modelo predictivo de criterios negativos y positivos tiene una sensibilidad del 97% para el diagnóstico de carcinoma vasocelular y una especificidad del 89% con respecto al melanoma maligno. Criterios positivos clásicos. 1. Telangiectasias ramificadas. Aparecen como vasos de gran calibre, bien definidos, que con frecuencia atraviesan la lesión entera y localizados en su superficie. A veces son visibles a simple vista. Son típicos del carcinoma vasocelular, pero también pueden aparecer en otros tumores anexiales como los tricoepiteliomas y los tricoblastomas. En la imagen vemos un carcinoma vasocelular con unas telangiectasias arboriformes muy llamativas. A veces son el único criterio que los diferencia del melanoma nodular a melanocítico. Como criterio positivo no clásico, podemos encontrar telangiectasias cortas, que son vasos de pequeño calibre y longitud, generalmente menor de 1 milímetro, de recorrido tortuoso con escasas o ninguna ramificación. En el 90% de los carcinomas vasocelulares superficiales aparecen a menudo acompañados de áreas blancas, rojizas y brillantes, como vemos en la imagen. Hay que decir que aunque los vasos arboriformes son muy frecuentes y característicos del carcinoma vasocelular, estos pueden presentar vasos de cualquier morfología, incluso un patrón vascular polimorfo más típico de otras lesiones como el melanoma. Nidos ovoides azul-gris o manchas azules. Son áreas ovoides o redondas de color azul o azul-gris, aunque también pueden ser marrón rojizo, bien delimitadas, de mayor tamaño que los glóbulos y sin conexión con el centro del tumor. Son la imagen histológica de la proliferación superficial de nódulos de células basaloides pigmentadas en dermis papilar. Son también muy específicos de las formas pigmentadas del carcinoma vasocelular. En la imagen vemos un carcinoma vasocelular con múltiples áreas ovoides de color azul y algunas marrones que representan los nidos ovoides azul-gris o manchas azules. 3. Estructuras en hoja de arce. Son estructuras bulbosas de color marrón que recuerdan las hojas de un árbol y cuyo borde no surge de una zona pigmentada de la lesión. Se observan casi exclusivamente los carcinomas vasocelulares y se deben diferenciar de los pseudópodos por su mayor tamaño, su apariencia aislada y por no originarse nunca en un retículo pigmentado. Su presencia supone la existencia de agregados de células tumorales basaloides pigmentadas en dermis papilar. Son especialmente frecuentes los carcinomas vasocelulares superficiales y nodulares, siendo en estos últimos las hojas de apariencia menos bulbosa y más estrechas. 4. Estructuras radiadas en rueda de carro. Son proyecciones radiales de color marrón claro a gris azulado que se proyectan desde la parte central que aparece más oscura y que recuerdan a los radios de una rueda. Se corresponden con nidos de células tumorales conteniendo pigmento proliferando en cordones desorganizados. Suele verse con más frecuencia en los carcinomas vasocelulares superficiales. Son estructuras dermatoscópicas menos frecuentes que las anteriores, pero muy específicas, podríamos decir que casi exclusivas del carcinoma vasocelular. 5. Ulceración. Consisten en zonas de pérdida de sustancia cubiertas parcialmente por una costra. Se observan como un área bien definida y delimitada y de superficie brillante donde se expone la dermis papilar. Suele ser única en el carcinoma vasocelular nodular y múltiple en el carcinoma vasocelular superficial. Son muy frecuentes en este tipo de tumores y lo característico, a diferencia del melanoma, es su localización periférica y su aparición en fases relativamente iniciales del tumor. Otras estructuras que pueden presentar los carcinomas vasocelulares y que no se incluyen en el algoritmo diagnóstico por su baja sensibilidad y especificidad son presencia de glóbulos múltiples de color azul grisáceo, que son de menor tamaño que los nidos ovoides clásicos. Son redondos u ovales y distribuidos en distintas zonas del carcinoma. Suponen la existencia de agregados de células basaloides
en dermis cargada de pigmento. Los quistes tipo milium, que aparecen en un 10% de los carcinomas vasocelulares, los tapones foliculares, también en un 10%, puntos negros en un 6% y el velo azul blanquecino en un 9%. Además de los criterios dermatoscópicos positivos clásicos, existen otros no clásicos, que a veces son las únicas estructuras que visualizamos, sobre todo los carcinomas vasocelulares superficiales y o poco pigmentados y de pequeño tamaño. Uno de ellos ya lo hemos visto, que son las telangiectasias finas superficiales. Son vasos pequeños en calibre y longitud, con escasas ramificaciones y de forma irregular. En segundo lugar tenemos las erosiones pequeñas múltiples, de color marrón, localizadas de forma aleatoria por todo el tumor y que suelen ser numerosas, como vemos en la imagen. Estructuras concéntricas son una variante de las ruedas de carro en forma de estructuras globulares de borde redondeado con radios de longitud variable. Múltiples puntos gris azulados enfocados, que generalmente tienen límites bien definidos y tienen un color marrón o azul gris, como vemos en la imagen. Áreas brillante, blanco rosadas o rojizas. Es un hallazgo muy frecuente y sutil en los carcinomas vasocelulares poco o nada pigmentados. Se presentan como áreas brillantes, sin estructuras, de apariencia líquida o gelatinosa y de color rosa o anaranjado en la periferia de la lesión. Deben diferenciarse de las crisálidas que también pueden aparecer en el carcinoma vasocelular. Se han intentado hacer una serie de criterios diferenciadores entre el carcinoma vasocelular superficial y no superficial. El carcinoma basal superficial con más frecuencia presenta áreas en hojas de arce, telangiectasias finas superficiales, erosiones pequeñas múltiples y áreas brillante blanco-rosada, mientras que el carcinoma basal no superficial o infiltrante presentará con mayor frecuencia vasos arboriformes, nidos ovoides azul-gris y ulceración. En esta imagen vemos un carcinoma vasocelular superficial con áreas en hojas de arce, globos azul-gris, áreas brillantes rojo-blanquecinas y telangiectasias finas y cortas. En esta otra, de un carcinoma vasocelular infiltrante, vemos telangiectasias arboriformes y telangiectasias finas y cortas y una ulceración casi central. Una variedad del carcinoma vasocelular es el fibroepitelioma de Pincus, que suele aparecer sobre todo en zona lumbar y extremidades. Sus características dermatoscópicas son un patrón vascular polimorfo, con vasos lineales finos, puntiformes o en horquilla, estructuras blanco brillantes, áreas blanquecinas y pigmentación azul-gris sin estructuras.